Hoy quiero hablar de un tema que es de mucha bendición para tu vida, al igual que para la mía y para todo aquel que cree en Él. En Él, Jesucristo, la voluntad de Dios, la Biblia revela de que es buena, de que es agradable y que es perfecta. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida donde a veces con nuestra fe o con nuestro concepto de relación con Dios decimos amén, así es, pero con nuestras acciones parece que no creemos que la voluntad de Dios es así, o nos inclinamos a pensar que nuestra propia voluntad es mejor que la propuesta de Dios. A manera de breve testimonio, quiero comentarles a ustedes que son mis hermanos y que yo abro mi corazón en este tiempo, no para glorificarme a mí, sino para glorificar a Dios y para que las cosas que yo pueda aprender en mi trabajo, en mi vida, mi matrimonio, mi cotidianidad, puedan edificar tu vida, y porque de esa forma somos iglesia. En este último tiempo me han pasado algunos escenarios en mi trabajo donde he buscado hacer todo con una impecabilidad, sobre todo en tres casos puntuales con tres personas distintas. Las reuniones que me han pedido he ido, la impecabilidad, el horario, la puntualidad, las presentaciones. ¿Sabes cuando tú haces todo para que todo te salga bien y tu conciencia está limpia, en el sentido de que estás trabajando honestamente con lo tuyo, pero por alguna razón las cosas no se dan? Es como que no se materializa lo que tú estás buscando, lo que incluso tú estás orando. Yo me imagino que puedes identificarte conmigo cuando oras y le pides a Dios porque te ayude a que esto que es honesto se materialice, pero no se dan las circunstancias. Y bueno, conversando con mi esposa, estuve indagando un poco y sobre todo pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder comprender la razón por la cual trabajos que he tenido pendiente en este mes y en el mes pasado pues no se han materializado, y poniendo esto ya en oración, siendo un poco más flexible en el sentido de no insistir ya de más y aceptar cuando las cosas no se dan, caigo en cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que muchos escenarios, por ser hijos de Dios, Dios cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Y que nosotros tenemos que descansar en un Dios que es soberano, que es eterno, que es trascendente, que es omnisciente, y que lo que nosotros en algún escenario pensamos que es bueno, posiblemente Dios nos esté cuidando de algo que no sea tan bueno como nosotros pensamos que era. Y eso es descansar en Él. Dicho esto, quería comentarte, como para cerrar el testimonio, que cuando acepté esto en estos últimos meses con estos tres clientes en particular que me han causado dolores de cabeza, y dije: Señor, yo descanso en ti. Si es tu voluntad que se dé, pues que se dé, y si no es tu voluntad, pues entonces dame esa paz. Mira, no te imaginas cómo se han abierto en paralelo otras puertas que ni yo mismo me imaginaba, y cómo el Señor va confirmando que lo que está haciendo es por nuestro bienestar. Y esto me conmueve porque me demuestra a través de su palabra que Él es fiel, que Él habla, que Él te cuida, que Él nos sustenta, que Él es un Dios de detalle. ¿Y por qué razón nosotros entonces no descansamos en su voluntad? Y yo creo que para descansar en su voluntad, y es algo que estoy entrenando y que debemos de entrenar todos los días de nuestra vida, es necesaria la sumisión. La sumisión es la característica fundamental para entrar en esa cobertura de la voluntad de Dios y aceptar que en muchos escenarios la voluntad del Todopoderoso no está alineada con tu propia voluntad. Quizás tu voluntad quiere ir a Tarsis y la voluntad de Dios quiere ir a Nínive. Y de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a enumerar en primer lugar, para ya estudiar y entrar en materia, por qué nos cuesta
tanto deleitarnos en la voluntad de Dios si ésta es buena, es agradable y perfecta? Yo tengo 3 preguntas y te las voy a enumerar para los que tomen notas. La primera, porque antes de esto, antes de entrar en esa cobertura de la voluntad de Dios, debemos crucificar nuestros deseos carnales. Y nuestro corazón es engañoso. Y todos los días tenemos luchas contra la carne, lo describe Gálatas 5. Los deseos de la carne se oponen contra los deseos del Espíritu. Y esto es diario. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios diariamente. ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar de esa voluntad? Porque para disfrutar de ella debemos de crucificar esos deseos carnales. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Siguiendo el testimonio que te di a manera de introducción, yo empecé a cuestionarme: ¿será que estoy cayendo en ambición? ¿Será que estoy dejándome llevar por mis estrategias, por mi razonamiento, por mi forma de asegurar el futuro? Tengo que crucificar esto. Tengo que descansar en el Señor. Tengo que sujetar mi carne y fortalecer mi espíritu. Y esto es algo que yo quiero recordarte. En muchos escenarios de nuestra vida, si nos descuidamos un tantito, alimentamos más la carne y caemos en incredulidad. Y en la incredulidad no podemos percibir, ni disfrutar, ni degustar la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué nos cuesta deleitarnos en la voluntad de Dios? Porque nos cuesta, odiamos y no nos gusta pasar por el oscuro valle de la prueba. Queremos, y los seres humanos somos así, no queremos pruebas, no queremos sufrimiento, no queremos nada que nos saque de esa zona de confort, pero el Señor nos promete pruebas. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. Si tú eres un hombre de fe y tú dices, bueno, yo creo en Dios, yo descanso en su palabra, bueno, tu fe va a ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y por otra parte, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Asocian la alegría con la prueba. Y nosotros, muchas veces, siendo creyentes, si somos honestos, nos cuesta, no nos gusta, algunos odian atravesar, transitar la prueba, porque la prueba nos demuestra y nos comprueba de qué estamos hechos. Una cosa es decir, yo creo ciegamente en Dios, y otra cosa es poner a prueba esa declaración que tú diste. Una cosa es cuando Pedro dice, aunque todos te abandonen, yo me voy a quedar contigo. Otra cosa es que estés rodeado y digan, este no es Galileo, este no andaba con él. Cuando eres señalado, cuando viene la presión del mundo, ahí es donde vamos a confirmar y a comprobar si en realidad nuestra fe es hallada más preciosa que el oro, sale victoriosa. Y de esta forma, cuando atravesamos ese valle de la prueba, podemos conocer aún más la voluntad de Dios, pero a nosotros no nos gusta. Y finalmente, ¿por qué nos cuesta tanto deleitarnos en la voluntad de Dios? Y aquí vamos a profundizar un poco más, y es porque somos rebeldes desde que nacemos. En pecado fuimos concebidos. La rebeldía forma parte de nuestro ADN. Y por si tú no lo sabes, la rebeldía es lo opuesto a la sumisión. Y es en sumisión donde entramos en la cobertura de Dios. Y vivimos en un mundo de rebeldes, donde no queremos reglas,
donde la biología dice una cosa, pero ahora el hombre dice otra, donde el que se atreve a decir cosas científicas, el hombre es hombre, la mujer es mujer, entonces somos cuestionados y señalados por rebeldes, donde estamos estimulando la anarquía, donde queremos desafiar todas las instituciones, las leyes éticas, morales, donde queremos incluso, hemos llegado al punto de rebeldía e irracionalidad y maldad, que queremos atacar a los niños. Esto es preocupante lo que está pasando con Disney, con Balenciaga, estas marcas que estamos viendo, cómo es el ataque a los niños. Deja que el niño sea lo que quiere ser. No hay nada más antibíblico. Al niño tenemos que instruirle, tenemos que educarle, tenemos que modelarle, tenemos que influenciarle sabiamente. Pero ahora ya hemos llegado a un punto donde el mundo quiere promover la rebeldía, la anarquía. No hay leyes, que cada quien sea lo que sea a la edad que sea. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso nos cuesta percibir la voluntad de Dios. Por eso muchas veces cuestionamos a Dios por nuestras acciones y consecuencias de rebeldes. Rebeldía es hacer caso omiso, desobedecer u oponerse a la autoridad de un Dios soberano. Y aquí hay algunas características que las podemos encontrar en la Biblia de los rebeldes. Primero de Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y también Jeremías 32:33. Y me volvieron a la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Qué nos indica estos dos versículos brevemente? Los rebeldes no escuchan. Tú quieres darle un consejo, tú quieres instruirle, tú estás pensando en el bienestar del otro, pero el rebelde no quiere escuchar. Te da la espalda. Aquí está un profeta, Samuel, y otro profeta, Jeremías, en tiempos distintos, representando a Dios. Dios que quiere ejercer y compartir la voluntad con su pueblo. Dios que en el caso de Samuel no quería un reinado ni una monarquía, sino que lo que quería era una teocracia, que sea Dios gobernando el pueblo, pero ellos no quieren escuchar y quieren reyes, porque quieren compararse con los demás. Estoy hablando de Samuel en este contexto, y por eso Dios permite que tengan a Saúl. Y ahí puedes conocer la historia y ver las consecuencias de este rey. Y así vemos en el presente personas que no quieren escuchar la voluntad de Dios, no le interesan. Así como yo estoy bien, y esto es doloroso, nos causa dolor, pero tenemos que aceptar, así como Dios le dijo a Samuel, hay que aceptarlo, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Lee ese contexto en Primera de Samuel. Los rebeldes no escuchan. En segundo lugar, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los rebeldes no obedecen, ni se quieren sujetar. El primer rebelde, Satanás, no quiso obedecer. Y así empezamos a ver la rebeldía con Adán y Eva, la rebeldía con Caín, y así te vas por toda la línea de la Biblia y te das cuenta que el rebelde no quiere obedecer. Pero es en obediencia donde entramos en la presencia de Dios y disfrutamos de su voluntad. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Esto es tan claro. Hay un condicionante y es la obediencia. De nada te sirve gritar a los cuatro vientos que amas a Dios si no obedeces a Dios. Si eres un rebelde que no quieres escuchar, que quieres seguir tu camino, que yo tengo mi verdad.
No es cierto, hay una sola verdad y la verdad es Cristo. La verdad no es una idea, la verdad es un ser, Jesucristo. Y finalmente, Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Un rebelde es capaz de creer que está en un lugar donde todo florece cuando en realidad está en un completo estado de desolación y pronto, si Dios lo permite y tiene misericordia, va a evidenciar que está en tierra seca, que está vacío. Y si Dios lo permite, va a sufrir esa desolación del desierto. ¿Y por qué yo estoy dando las características de un rebelde? Porque la rebeldía es el problema y la sumisión a Dios es la solución. La rebeldía es el problema matriz y es lo que más se está promoviendo en este tiempo. No te sujetes a tu padre, no te sujetes a tu autoridad, no te sujetes a tu iglesia, no te sujetes a tu esposo, no te sujetes a nadie, porque tú tienes tus derechos y como tú tienes tus derechos convertimos la libertad en libertinaje y somos rebeldes. Pero la Biblia da un mensaje y es la sumisión. Es una característica necesaria para entrar en la voluntad de Dios. Yo estoy desde el comienzo compartiéndote mi propio ejemplo, porque aquí no te está hablando una persona que no ha cometido errores. Mis errores evidencian que la Biblia tiene la razón. Yo lo compruebo con mi vida. Yo estoy empeñado en que esto se dé y estoy haciendo todo y trabajo y digo, Señor, yo lo estoy haciendo por mi propio bien, por mi esposa, por mi hogar, pero no se da, no se da, no se da. Sigo insistiendo, soy rebelde. Y Dios está evidenciando, está sacando a flor de piel lo que hay en mi corazón para yo decir, Señor, reconozco que tú me estás cuidando, que tú eres un Dios perfecto, santo, soberano. Quiero entrar nuevamente en sumisión ante ti. Quiero dejarme llevar por ti, oh Dios, como lo he tratado de hacer en todo este tiempo de vida. Es reconocer. Y quiero recordarte que la Biblia habla de ti. Habla para ti. Es un Dios que quiere revelarse a tu vida. No veas en la Biblia el tercero o el otro. Sí, yo me acuerdo de este que no lo hace. Que te traspase la Biblia a ti. Así como te estoy poniendo este ejemplo de mí. El Señor dijo en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voluntad. Ese término en griego es telema. Y telema significa el resultado del deseo y propósito de Dios, lo que Él ha deseado. Y muchas veces lo que Él desea no es lo que tú deseas. Hay un ejemplo que a mí me encanta y cada vez que puedo lo leo en la Biblia y es Jonás. Jonás fue un profeta hebreo. Su libro data del año 760 a.C. Tiene solamente 4 capítulos. Pero en Jonás yo puedo encontrar esto que acabamos de leer de la voluntad de Dios y lo que nosotros deseamos muchas veces no va alineado. Fíjate lo que dice Jonás 1, versículos 2 y 3. Jehová le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia
de Jehová. El Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive, pero Jonás se va a Tarsis, lo opuesto a Nínive. El Señor le dice, yo quiero que tú vayas a este lado, pero él se va para el otro lado. Aquí vemos la voluntad de Dios hacia Nínive, la voluntad de Jonás hacia Tarsis. Y si tú sigues leyendo la historia de Jonás, que es hermosa, cuando Jonás está desobedeciendo a Dios en ese barco, cuando hay esa marea, cuando los marineros se dan cuenta del poder de Jehová, del Dios de ese hebreo, y cuando lo arrojan al mar, que se calma, ellos creen en Dios. Creen en Jehová, hacen votos a Jehová. O sea, que Jonás, cuando desobedeció la voluntad de Dios, Dios está trabajando con él, pero al mismo tiempo, a través de este hombre, que era un profeta, dio testimonio a estos marineros y estos marineros creen en el Señor. ¿Cómo yo puedo acercar esto a mi vida? Y qué impresionante es esto. Cuando yo desobedezco a Dios, el Señor puede estar ministrando en ese lugar a una persona en terceros y a mí me está exhortando. Esto habla de un Dios omnisciente, todo lo sabe, un Dios personal. Un Dios que trabaja con cada individuo por diferencia. A mí me exhorta, al otro edifica. ¿Pero qué? Tengo que regresar a su voluntad. Porque cuando regresó Jonás a Nínive y obedece, Dios también tenía algo preparado para él. Le da una lección para que sea más sensible, más humilde. Así estamos nosotros muchas veces. Queremos correr para Tarsis, pero el aprendizaje está en Nínive y nadie puede huir del Señor. Salmo 139 del 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor es omnipresente, está en todos lados. Antes que mis necesidades y mi propia voluntad, tiene que estar en mi mente la voluntad de Dios y descansar en ella. Y en este punto, muchos hermanos en la fe se tropiezan y caen en el fracaso. Decreto, declaro, proclamo, no sucede lo que reclamo. Es un ejemplo común, persistente, que vemos en las iglesias, que se cometen errores terribles. Oye, pero yo decreté sanidad en mi familiar y se murió. Bueno, porque tú pensabas que tu voluntad era la que tenía el poder, pero la que tiene el poder es la voluntad de Dios. Hay una enfermedad, oras por sanidad. Aquí tenemos el ejemplo oportuno de nuestro hermano en la fe, Stefano Alducin. El nieto del doctor Armando Alducin, el hijo de nuestro hermano Alan Alducin, está atravesando por una prueba en este momento. Un cáncer arrojado en su nariz. Y este joven de 25 años que amo y que oro por él, en ningún momento está diciendo declaro ni decreto sanidad. Él está descansando en el Señor. Y cuando hablé por teléfono con mi hermano Alan, llamándolo, estamos contigo, oramos por ti, este hombre se atrevió a decirme, yo le entregué a mi hijo hace mucho tiempo a nuestro Señor. Si es la voluntad de Dios que con sus 25 años se vaya con él, amén. Seguiré compartiendo el Evangelio, ministrando el Evangelio. Si por otra parte es la voluntad de Dios que Estefano sea un testimonio vivo, amén, gloria a Dios. Un padre hablando de su hijo así. Esto es ser maduro en la fe. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Que Dios bendiga a la familia Alducin.
Que Dios bendiga a nuestro hermano Estéfano y le conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto es descansar en esa voluntad buena, agradable y perfecta. No es decir, bueno, como yo creo en Dios, entonces me sano. ¿De dónde sacas ese abuso de autoridad? Estás transitando una crisis y oras por la superación de la crisis. Pero ¿por qué más bien no dices, Señor, en esta crisis, no importa cuánto tiempo dure, si es tu voluntad que yo aprenda y te conozca más en esta crisis, Padre, no me saques de aquí hasta que pueda conocerte más? Y el tiempo que dure, no me desampares, Señor, sosténme, que pueda ver tu voluntad, que pueda aprender, que pueda reconocer que mi corazón es engañoso. Yo quiero aprender más de ti, Señor, y si a través de este escenario puedo aprender y parecerme más a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. No es sácame de esta crisis, dándole una orden al Todopoderoso que llama a cada estrella por su nombre. Tú te atreves a darle una orden. Rebeldía, rebeldes. Lo opuesto a la sumisión, y en la rebeldía no podemos experimentar ni deleitarnos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo que estamos dispuestos a someternos a todo en la dirección que el Señor nos indica. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para hacer obra buena, yo no necesito escenarios de confort. Para hacer obra buena, yo no necesito una situación financiera o un estado de salud ideal. Yo necesito que este Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, me capacite a mí. Porque cuando Él me capacita, yo puedo estar en crisis, en enfermedad, en cualquier circunstancia, yo puedo hacer obras buenas. Porque estoy en su voluntad, que no está condicionada a circunstancias. Esto es muy distinto. Y ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad de su Padre. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comida, fuente de energía, de salud, de vitalidad. Así como tú te alimentas, bueno, Cristo está diciendo, mi fuente de energía, de vitalidad, es hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y vimos que lo hizo. En una ocasión de presión, de estrés, de ansiedad, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Sintió en su humanidad, Cristo expresó con reverencia su voluntad, pero siguió sujeto a la voluntad de Dios. Sumisión ante la voluntad de Dios. Hoy quiero recordarte eso. Necesitas, te lo recomiendo, todos los días ponerte a cuentas con Dios y reconocer si estás siendo rebelde. Y si estás siendo rebelde, no esperes
a que el Señor intervenga con todo su poder y soberanía para quebrar esa rebeldía. Hoy es una oportunidad para que tú le digas al Señor: me rindo ante ti. Quiero conocer más de tu voluntad. Reconozco que en escenarios he sido rebelde. Enséñame a ser más humilde. Quiero habitar en sumisión ante ti, Dios Todopoderoso. Te entrego mi vida, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mis proyectos, todo te lo entrego a ti. Porque tú, Dios, tú tienes contados mis días. Tú sabes cuándo me toca partir. Por tal motivo, quiero recordar hoy que puedo descansar en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.